vida luché para ser delgada y me recriminé todas las veces que no lo logré, porque siempre lo intentaba y nunca lo lograba a largo plazo, y yo pensaba que el problema era yo pensaba que era yo la que estaba mal. Esta es la segunda parte de la historia que te contaba acerca de mi lucha contra mi cuerpo, de la lucha contra mí misma, y hoy te contaré cómo fue que yo logré sanar esa relación, sanar la relación con la comida, sanar la relación con mi cuerpo. Esta es la segunda parte de mi historia. Comenzamos. La mayor parte de mi vida he luchado por ser delgada y me he culpado por todas y cada una de las veces que no lo logré. Me sentía fracasada, sin fuerza de voluntad, débil y avergonzada. Así que decidí que debía intentarlo una vez más y ya estaba a punto de comenzar una nueva dieta y un plan de ejercicios cuando por casualidad empecé a encontrar bibliografía relacionada con cómo la terapia podía ayudar a personas que tenían problemas de sobrepeso o con trastornos alimenticios. Y empecé a leerla para descubrir en realidad qué es lo que estaba pasando conmigo. Y por primera vez no hice una dieta. Y por primera vez no hice ejercicio. Empecé a saber qué era lo que estaba pasando conmigo misma. Empecé a cavar más de fondo qué era lo que estaba sucediendo. Y descubrí cosas que no me gustaron. Muchas de ellas me sorprendieron, otras me dolieron demasiado. Pero decidí que tenía que afrontarlo. Por más doloroso que fuera, por más difícil que fuera, tenía que hacerlo. Y por primera vez me pregunté, ¿para qué quieres bajar de peso? ¿De dónde viene esa necesidad que tienes de bajar de peso? ¿Qué hay de fondo en esa idea que te ha atormentado toda tu vida? Y cuando comprendí que no era el peso en realidad lo que era el problema, cuando entendí que eso es lo que te hacen ver y siempre te van a decir, baja de peso, come bien y haz ejercicio, y si lo haces esa es la receta mágica, y te das cuenta que no es así, eso no es cierto, porque si fuera suficientemente motivante nada más comer bien y hacer ejercicio, entonces todo el mundo lo haría y lo lograría, pero no, en realidad hay cosas más de fondo que hacen que quieras adelgazar. El chiste es encontrarlas y descubrirlas y saber en dónde están y de dónde viene realmente esa necesidad en ti por querer hacerlo. Fue la primera vez que entendí que el número en la báscula no me definía y que no iba a determinar mis acciones, que no le iba a permitir tener el control sobre mí misma. Ese control y ese poder yo se lo di sin darme cuenta, yo se lo di. Pero ahora de manera consciente me doy cuenta que no lo tiene. Yo soy la que lo decide, yo soy la que decide por mí, por mi bienestar de manera consciente. Nadie más, mucho menos un objeto. Comencé a escuchar a mi cuerpo. Comencé a darme cuenta de sus necesidades. Esas necesidades que durante años yo había minimizado, había ocultado, que no las había escuchado, porque era más importante lo que otras personas afuera me decían, que me decían que tenía que bajar de peso, me decían que era lo que yo tenía que comer, a qué hora me lo tenía que comer y qué era lo que tenía que hacer, qué ejercicio, a qué hora, cada cuándo, etcétera, ¿no? Y entonces le daba más peso a lo que decían otros allá afuera en lugar de escucharme a mí misma, en lugar de escuchar a mi cuerpo y saber qué era lo que necesitaba, porque con cada dieta yo le hacía más daño a mi cuerpo y a mi mente. Y cuando me di cuenta de eso y dije, ¿cómo es posible que yo no priorice a mi cuerpo y que no lo escuche cuando es más sabio de lo que yo creo? Porque es sabio, él sabe lo que es mejor para mí. Nadie más puede saber qué es mejor para mí que yo. Y también empecé a escuchar más a esa voz interior que todo el tiempo te está juzgando, esa que es más dura, que es tu peor juez, peor incluso de lo que los demás te puedan decir. Esa que me recriminaba todos los días por cada desliz y que nunca reconocía mis pequeños avances, aunque fueran poquitos, nunca los reconocía porque nunca eran suficientes, porque nunca eran perfectos, porque nunca eran duraderos. La que me martirizaba cuando el cierre no subía. La que me culpaba cuando no me podía comprar la ropa que yo quería porque no había de mi talla o porque tenía que comprar una talla más grande. La que me avergonzaba todos los días frente al espejo. La empecé a escuchar
empecé a escucharla con más atención y empecé a cuestionarla. ¿De dónde venía todo ese rencor hacia mi cuerpo? ¿Desde dónde me hablaba todos los días? ¿Qué experiencias, influencias, creencias hicieron que yo odiara a mi cuerpo y que me hablara con tanto desprecio? Y comencé a responderle con más sensatez. Le comencé a responder y a cuestionar. Desde ese pedacito pequeñito que quedaba en mí de amor propio, desde ahí empecé a cuestionarla, empecé a hablarle diferente, empecé a ser más sensata y a cuestionar todas esas creencias e ideas ilógicas e irracionales que estaban rondando en mi cabeza y que tanto daño me estaban haciendo. Una de las preguntas más reveladoras en todo este proceso fue: ¿tú le hablarías así a otra persona? ¿Tú le dirías todas esas cosas que te dices a ti misma a alguien que realmente amas? Evidentemente que no. Entonces, ¿por qué te lo dices a ti misma? Y cuando lo reflexionas y lo piensas, es como, claro, pero ¿por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me estoy hablando así? ¿Por qué me estoy dañando tanto? Y entonces me hice una promesa a mí misma. Siempre haría lo mejor para mí, siempre y cuando viniera desde el amor propio. Y que si tenía que romper todas esas creencias, esas ideas, ¿no? Esas formas de verme, tenía que ser compasiva con mi propio proceso, que no era algo que cualquiera pudiera hacer. Y yo misma, para mí era difícil porque había luchado contra esto durante tanto tiempo y no podía simplemente esperar que un día mágicamente todo se resolviera, porque así no somos las personas. Y seguir amándome y seguir aceptándome y entendiendo que esto iba a ser así, difícil, retador, pero que lo iba a poder hacer siempre y cuando me pusiera a mí como prioridad. Porque yo soy la persona más importante para mí. Y eso no es egoísmo, es supervivencia. Cuando comprendí que cuidarme era un acto de amor, todo cambió. Porque el objetivo ya no era un peso ideal. Era estar bien conmigo misma, era sentirme bien y estar bien, procurar mi propio bienestar, nutrir mi cuerpo, pero además de nutrirlo, sentir el placer de moverlo, no nada más por cumplir un estándar, sino porque la prioridad soy yo. Era elegir amarme con respeto y amor para mí y por mí. Comencé a honrar mis necesidades y también a tomar decisiones conscientes. Comencé a abrazar aún más mis emociones, a entender que todo estaba conectado, que no era casualidad que un día tuviera más hambre que otro, que no era aleatorio que un día se me antojara más la comida dulce que la comida salada o cierto alimento en específico. Todo estaba conectado y todo eran señales que me daba mi cuerpo acerca de qué era lo que estaba sucediendo y qué era lo que estaba pasando, y que yo tenía que ser más consciente y prestar atención a eso para entender lo que estaba pasando y entonces sí resolver el problema de fondo, ¿no? Y no distraerme necesariamente con la comida. Y justo cuando te das cuenta de que en realidad la comida no es el problema, empiezan a cambiar muchas cosas. Y yo empecé a notar cambios muchos, muy diversos, entre ellos y los más importantes, mi paz mental, ¿no? La forma en cómo calmó mi ansiedad, que se fue resolviendo incluso mis momentos de tristeza, mi estrés. Y obviamente empiezas a ver cambios físicos. Yo empecé a adelgazar y no me di cuenta necesariamente por la báscula, sino porque la ropa ya no me quedaba. Pero eso dejó de ser importante. Y era curioso porque decía, estoy más delgada y realmente no me importa el peso. En realidad lo que me importa es sentirme bien. Darme cuenta incluso que hay áreas de mi cuerpo que me dolían y no me había dado cuenta que me dolían. No me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque estaba en una evasión total hacia lo que sentía. Cuando reconectas, te das cuenta de esas cosas, te das cuenta de que hay dolor presente y te das cuenta cuando ya no está. Comencé a descubrir que había alimentos que me encantaban, como la pasta. Yo amo la pasta, la comida italiana me encanta, la disfruto mucho. Pero me di cuenta que cuando comía demasiada pasta me inflamaba y no me caía bien. Y yo no me había dado cuenta, porque esa sensación de pesadez la tenía permanente. Y entonces eso no significaba que yo tuviera que sacar la pasta de mi dieta, porque ese no era el tema. Yo podía elegir conscientemente comer pasta cuando yo quiero, y eso hago.
porque puedo comerla. Pero es una decisión consciente. Yo sé que si como demasiado, sé cuál va a ser la consecuencia. Y yo decido si me quiero sentir así o no después de comerla. Pero eso no significa que tenga que restringirla totalmente. Acuérdense que la restricción nos lleva a la compulsión. Cuando deja de haber restricción, ya no es necesaria la compulsión. Y entonces empiezas a tomar decisiones mucho más conscientes acerca de qué es lo que quieres comer, cuándo lo quieres comer, por las necesidades que te va dando tu cuerpo. Porque es eso, es decidir a conciencia por tu propio bienestar. Y es muy curioso cuando te enfrentas a ese alimento que era el detonador de la compulsión, que te podías comer uno y no parar, y no parar, y no parar. Y darte cuenta de cómo te ayudó en esos momentos difíciles para poder afrontar tal vez una situación que no podías resolver de otra manera y darte cuenta que era tu escape, que era esa distracción en ese momento difícil. Y cuando lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Y le puedes agradecer lo que hizo por ti, pero también decirle, ya no te necesito, porque ya puedo afrontar esto que me está pasando, porque ya descubrí que la solución no era distraerme. Y ahora te puedo comer y te puedo disfrutar porque eres un alimento delicioso que me gusta, sin necesidad de que seas un escape. Te puedes comer ese alimento y dejas de sentir esa necesidad imperiosa por querértelo comer y aprendes a disfrutar la comida. Y fue después de mucha paciencia, mucho esfuerzo, acompañamiento, paciencia de otras personas en mi entorno que me ayudaron muchísimo en todo este proceso, que entonces pude sanarlo de fondo. Evidentemente contarlo en unos pocos minutos puede ser muy sencillo, pero en realidad no lo es, porque es difícil enfrentarte a tus propias sombras, enfrentarte a ese lado oscuro que a veces no quieres ver, enfrentarte a tus defectos y reconocer tus virtudes, que eso también cuesta mucho trabajo, reconocer tus propios logros, reconocer de que eres capaz y ver todo como un ser humano integral, con defectos y virtudes, porque así somos todos, no hay nadie perfecto. Yo en este mismo proceso creo que no he terminado mi propio proceso, sigo en construcción, sigo en un aprendizaje continuo porque no para, yo soy una persona que constantemente está creciendo. Y eso no me hace más ni menos que otras personas. Simplemente para mí, para mi propio proceso, comparándome conmigo misma del pasado, hoy me siento mejor. Y seguramente mañana estaré mejor. Pero eso va a ser una decisión mía de querer continuar en este mismo proceso. Cuando mi adelgazamiento empezó a ser evidente para otras personas y empezaron a preguntarme, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es la dieta que estás siguiendo? ¿Y qué ejercicio estás haciendo? Y yo decía, es que no estoy a dieta y no estoy haciendo ejercicio. Y me decían, ay, claro que no, ¿no? Nadie me creía, no me creían porque era como, claro, o sea, obvio, no nos quieres dar la receta mágica, ¿no? El secreto oculto. Y yo decía, es que en realidad lo que está pasando es que estoy sanando la relación con mi cuerpo y con la comida. Y era como, ¿qué? O sea, ¿estás segura? ¿No? ¿Eso existe? Pero cuando yo les empezaba a explicar un poquito acerca de las creencias irracionales que a veces tenemos en la comida, entonces empezaba a tener sentido, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, es que, ¿dónde está la razón lógica de que digas, no te puedes levantar hasta que no te acabes el plato? O que no puedas rechazar la comida que te hizo tu abuelita con tanto amor porque se va a ofender. Y como es a miles de razones y lógicas que tenemos en torno a la comida. Y cuando yo se los explicaba, entonces cobraba sentido y se les hacía lógico, ¿no? Y entonces me decían, oye, dime más, cuéntame más, etc. Y a veces era incómodo porque ahora me dicen, es que qué bien te ves ahora, ¿no? Y yo pienso, ¿que no me veía bien antes? ¿O cómo? ¿No? Y surgen esos pensamientos en mí de, wow, ¿cómo es que se nos hace tan normal hablar del cuerpo de los demás? Y no nos fijamos en cuánto daño hacemos de fondo. Y empecé a tratar de cambiar ese diálogo, más allá de tomármelo personal, porque al final eso habla más de la historia de cada persona. Cuando me hacen esos comentarios de, qué bien te ves, yo siempre digo, no es tan importante cómo me veo, lo importante es cómo me siento. Me siento muy bien, gracias. Y gracias por notarlo, por notar que me siento bien. Más allá de cómo me veo. Porque el cómo me veo en realidad no define quién soy, no cuenta mi historia, ¿no?
En un video muy controversial que publiqué hace unos días, ¿no? Alguien puso un comentario de, claro, una persona delgada hablando de gordos. Y yo me quedé pensando, yo no me considero una persona delgada. No hablo desde un privilegio de delgadez porque no lo soy. Pero qué fácil puede ser para otro juzgar tus opiniones a través de tu físico. Y eso es lo que no está bien. Y eso es lo que no está bien. Y hay mucho por cambiar todavía en eso. Después de esto, mi vida ha dado un giro emocionante. Cuando escuchaba las historias de otras personas me conmovía demasiado y me sentía muy mal porque decía, ay, ¿por qué seguimos luchando contra nosotros mismos? Y esa lucha interna es tan difícil y tan dolorosa y me sentía muy mal por todas esas personas y quería hacer algo más. Decidí que tenía que empezar a estudiar más del tema, que tenía que formarme un poco más acerca del tema. Y empecé a leer muchos libros, empecé a tomar cursos, empecé a tomar diplomados, descubro la psiconutrición, descubro la alimentación intuitiva y me doy cuenta que muchas de esas cosas fueron justamente las que yo hice y dije, es que tengo que ayudar a más personas en torno a esto. A lo mejor como lo cuento puede sonar fácil, pero no es fácil porque yo misma me cuestionaba, ¿cómo tú, una persona que ha sufrido esto, y sí, ya lo superó y lo que sea, pero tú que has sufrido este tema, ¿cómo puedes ayudar a otras personas que están sufriendo el mismo tema? Y eso a mí, bueno, me generaba mucha inseguridad, pero decía, bueno, me puedo quedar en este punto de inseguridad y no hacer nada y seguir viendo cómo los demás lo están pasando mal, o tomar acción y decir, oye, esto se puede resolver. Y a lo mejor tú no eres el mejor ejemplo a seguir, pero seguramente hay herramientas y estrategias que puedes poner a su disposición. Y entonces empecé a hacerlo. Y he descubierto un propósito muy importante en mi vida, porque hacer esto me apasiona intensamente. Y es que ese recorrido de sanación personal se ha ido transformando en un espacio seguro para que otras personas también sanen. Y una de las cosas que me llena de más satisfacción es poder ver el proceso de mis propias pacientes. Cuando veo que se hablan con más amabilidad, que son más respetuosas consigo mismas, cuando empiezan a redescubrir su amor propio, cuando ellas mismas empiezan a encontrarse más allá del peso, más allá del estigma, más allá de sus propias inseguridades, más allá de lo que otras personas esperan de ellas, cuando empiezan a descubrir lo maravillosas que son, lo increíbles que son, más allá del cuerpo que habitan, me llena de mucha satisfacción. Me llena de mucha satisfacción el poder ver su propia transformación, porque todas ellas son dignas de amor. Todas ellas son dignas de amor y respeto por quienes son, independientemente de lo que les hayan dicho, de lo que les hayan hecho creer. Todas y todos merecemos amor por quienes somos. Y nadie nos lo puede quitar, ni siquiera nosotros mismos. Yo creo que este es de los episodios más difíciles que he tenido que hacer. Hablar de uno mismo no es fácil, exponerte así no es fácil, pero bueno, también creo que es parte de mi propio proceso de compartirlo abiertamente, de decir, esto es lo que soy, esto es lo que ha pasado en mi vida, así lo he resuelto. A lo mejor puede haber mejores formas de resolverlo. No lo sé, para mí este ha sido el que ha funcionado. Me siento orgullosa de mí, me siento orgullosa de lo que soy. Me siento en paz conmigo misma, me siento tranquila conmigo misma, me amo profundamente. Y he tomado la decisión de poder acompañar a otras personas. Y eso me llena de mucha satisfacción y le da mucho propósito a lo que hago. Y espero poder tener ese mismo entusiasmo y esa misma fortaleza por seguir haciéndolo mucho, mucho, mucho tiempo más. Gracias por escuchar mi historia y bueno, no me queda más que desearte un día lleno de amor propio, mucho amor para ti, mucho amor de ti para ti, de mucho bienestar, de mucha paz. Deseo que puedas encontrar ese camino hermoso, hermoso hacia el descubrimiento de la persona increíble que eres. Hasta otro episodio. Hasta pronto.